¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida por la pantalla de Canal 10 a Aerocable Digital, a esto que se ha denominado Detrás de la Historia. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Hola Anita, ¿cómo estás? Un placer saludarte, saludar a toda la gente que nos está mirando, que nos hace llegar sus comentarios, que siempre está esperando también este blog, este segmento, este programa, así que muy agradecidos con todos. Y gracias por las recomendaciones, que son varias, Ricardo, ¿no? Sí, por supuesto, pero eso es interesante porque si hay recomendaciones o si hay sugerencias, primero que todo ayuda por supuesto para hacer crecer este espacio y además significa también que hay interés del Claro. otro lado para que la gente, bueno, quiera ver cada vez mejor el producto, ¿no? Así es, y sobre todo vos recorres bastante con la música, con Dúo Caminos, por eso un abrazo muy especial a todos los amigos, todas las amigas que te encuentran, que te ven en distintos lugares. Seguramente tenés muchos saludos para llevar. Sí, por supuesto, estuvimos ahora hace muy poquito, este fin de semana que pasó, en La Clarita, en el Festival de la Amistad, un festival organizado ahí por las comisiones de La Clarita junto a Rolando Charrier, a quien aprovecho también para saludar. Eh, y, y por supuesto, uno se encuentra en esos espacios con gente que va predispuesta a pasarla bien, a Sí. bailar, pero también que aprovechan el momento para decirte por ahí, bueno, vi el programa o vi tal cosa o me interesó Sí. tal otra. Y eso la verdad que a mí me alegra mucho también porque uno ve que por ahí lo que estamos tratando de hacer acá en este Sí. pequeño espacio que se está construyendo, bueno, tiene de a poquito sus frutos, ¿no? Así es, y bueno, y es un mes muy especial el mes de agosto porque se empieza con honrar a la Pachamama. Ricardo, ya te voy a entrar en tema, porque bueno, la tradición indica la tradición, y sobre eso vamos a hablar, me vas a explicar de dónde surge y demás, lo de tomar caña con ruda. Y hay muchas formas, muchos me dicen que tenés que tomar 7 sorbos, 3 sorbos, cuántos sorbos son, si es por la Pachamama, si no, es que hay que decir alguna frase, tiene que ser en Claro. ayuna. Bueno, es mucho. ¿Nos Sí, por explicas? supuesto, es mucho y además hay que tener en cuenta que todos tienen un poquito de verdad y además esta tradición de la caña con ruda toma muchísimos elementos. Entonces nosotros no somos quienes para invalidar esos elementos porque depende de la región, va cambiando. Y esto que vos decías es muy cierto. Algunos te dicen 3 sorbos, otros te dicen 7, otros te dicen media botella, porque lo he escuchado hoy, media botella a veces. Pero lo cierto es que es una tradición de los pueblos andinos, de los pueblos originarios de los Andes, la caña con ruda. Ya era un preparado, una bebida que se utilizaba para, precisamente, se utilizaba primero, se hacía con frutos naturales de la región, pero además se utilizaba para desinflamar, para sacar, combatir bacterias, parásitos, por ejemplo. Entonces, de ahí viene un poco esa imagen que fue quedando en el tiempo de que, bueno, tomate un traguito de caña con ruda y se te van todos los males. Sí. Bueno, viene de ahí, de una tradición que tiene sus inicios en los pueblos originarios andinos, Ujú. que después se fue expandiendo hacia otros pueblos originarios también, y que la ruda fue introducida por los inmigrantes, porque en realidad Ajá. en sus inicios la caña era la caña de azúcar con elementos de frutos nativos, autóctonos, de aquí de América, y la ruda cuando fue introducida, bueno, tuvo un par de reformas la receta y quedó como lo que es hoy. Después la tradición católica, que también tuvo sus influencias, empezó a sugerir que para que la caña con ruda sea buena había que prepararla en Semana Santa y había que consumirla el 1 de agosto. Sobre el 1 de agosto, bueno, es el día de la Pachamama. La Pachamama en la lengua quechua es la madre tierra. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que por un lado se toma el 1 de agosto porque los pueblos andinos lo tomaban el 1 de agosto porque agosto era un mes muy frío en los Andes. Ujú. Entonces, con esto era como un ritual para protegerse de las enfermedades que posiblemente vendrían en ese mes de agosto en el frío.
¿sí? Pero también, cuando fue tomando otros elementos y esto se fue modificando, agosto es un mes donde se empieza a trabajar nuevamente la tierra para cosechas venideras. Entonces se lo incorporó como una señal de buen augurio, como una ofrenda, como un ritual. Así que podemos ver cómo este es un claro ejemplo de lo que se llama un proceso de folclorización. El folclore no es solo eso que nosotros vemos por ahí con un grupo tocando una samba, una chacarera en Cosquín o en Jesús María. El folclore es todo aquello que nosotros sabemos hacer y que se transmite de generación a generación. Y eso mismo es lo que hoy podemos visualizar en la tradición de la caña con ruda, que tomó elementos de distintas épocas y que también fue cambiando en diferentes lugares donde se fue adaptando. Y justamente la incógnita que tenía, que me la terminás de esclarecer, que es sobre prepararla el Viernes Santo, Sí. me decían, para tomarla en agosto, como estaba explicando, pero claro, esto ya venía de antes y luego se le incorpora con la religión como Claro, muchas cosas, ¿no? sí, lo que pasa es que hay que pensar de que en esa sociedad colonial la religión tenía un peso muy importante. Entonces, todo lo que estaba por fuera de la religión o era visto como algo que posiblemente sea algo, digamos, abstracto, algo que podía ser o del demonio, Claro. o del curanderismo, o de algo apócrifo, y en cambio la religión lo que hacía era, bueno, si esto es una tradición, traigámosla dentro de nuestros elementos para ver cómo se hace. Es como lo que sucedió un poco con Navidad, que un día ya lo vamos a contar, Sí, por pero favor. hay una cuestión ahí detrás de la Navidad que no debería ser el 25 de diciembre y todo, pero bueno, eso ya lo dejo como incógnita para otro día. Para otro Pero día. entonces, claro, Sí. al incorporarse la iglesia a esto, decir, bueno, mantengamos esta tradición, esta es una tradición de ustedes, mantengámosla, pero hagámoslo el Viernes Santo. Claro. Entonces, bueno, ya tiene una connotación religiosa, ¿no? Bueno, y eso me trae a la memoria que en distintos actos que involucra a Suiza, por Sí. ejemplo, se va preparando, por ejemplo, se reinauguró la plazoleta suiza aquí en la ciudad de San José, que para los que no conocen se encuentra cuando uno ingresa por acceso Bastián a nuestra ciudad. Allí van a encontrar 3 plazoletas, Italia, Suiza, hay una más, que luego la vamos a estar mencionando, que también la estaban reacondicionando, la estaban nuevamente preparando para la reinauguración. Y ellos, allí en sus actos, al finalizar, porque fue el aniversario de la Confederación también Claro. suiza, hicieron vino caliente, porque lo traían de los Alpes, y también me contaban que en Europa cuando meriendan toman vino caliente porque no existe el alcohol. Dicen, ¿cómo le dan hasta a los chicos vino caliente? Pero la preparación le evapora, digamos, lo que es la parte Claro, del alcohol. Pero exacto. algo de eso Alcohol, conoce. sí, el alcohol se evapora. Es como cuando uno utiliza el alcohol para cocinar también, cuando Sí. le echa un vino a la comida. Es para saborizar, pero en realidad el contenido alcohólico se evapora con el Sí. calor. Así que eso sí, también es una tradición suiza. De hecho, también hay inmigrantes suizos en la zona de Córdoba, Sí. donde se hace la fiesta del chocolate. Mira. Así que, bueno, ahí estaría buenísimo traer La fiesta del esos chocolate, elementos acá, sí. sí, estaría buenísimo. Tenemos la del mate de té. Pero, claro, exactamente. Pero no, bueno, me parece que todo eso forma parte de la composición de una cultura, de los pueblos y sobre todo de esto, de los procesos de folclorización, las fusiones que se van dando. Y en definitiva, todo esto que estamos hablando es historia, porque Sí. siempre hay como un preconcepto de la historia medieval y de la historia aburrida. Y en realidad todo esto forma parte de la historia también. Y ellos mantienen este folclore de antaño, digamos, y lo trasladaron aquí a San José con los inmigrantes y lo siguen poniendo en valor, ¿no? Es algo para destacar. Y hablando del folclore, como hacías mención, en algunas escuelas comentaban y hablaban y explicaban, ¿no? Ricardo, de que se habla de folclore y se asociaba, como decís vos, el gaucho, su vestimenta, la Sí. china, pero hoy nuestro folclore es el que tenemos esta ropa. El día que Por nos supuesto. recuerden en futuro se van a quizá vestir como estamos ahora nosotros.
Por supuesto, el folclore es un concepto mucho más amplio y el principal escollo para eso está en nuestras mentes, las estructuras. Tenemos que romper esas estructuras y pensar que una simple comida, una receta que heredamos, por ejemplo, algo que nos haya enseñado nuestra abuela, nuestra madre, nuestra prima, lo que sea, eso ya también es folclore. No necesariamente tenemos que hablar de música o de danza, que también está bueno, pero es un concepto mucho más amplio, que incluye hasta arquitectura, idiomas, etcétera. Como profesor, licenciado de historia, mirándola desde el revisionismo, Sí. que seguramente fue una elección en algún momento de tu vida que estabas estudiando, ¿fue un despertar a la historia para vos? ¿Te desilusionó un poquito cómo se venía viendo nuestro pasado después que empezaste con el revisionismo y encontrar cosas que hasta el día de hoy quizás no se han publicado? Mirá, me parece una excelente pregunta porque en realidad yo no sé si la palabra es desilusión, sino que encontré en todo esto un gran desafío. Y en el desafío me pregunté por qué, justamente como lo que me pregunta hoy la gente, ¿y por qué no me enseñaron esto? ¿O por qué no se habla de esto o de aquello? Bueno, primero quizás también en la licenciatura es un campo de conocimiento y de investigación un poco más amplio que el profesorado, pero además uno después empieza a encontrar respuestas a todo este tipo de cosas y ante esas respuestas tiene dos posibilidades, o quedarse con el conocimiento y bueno, y enseñar la historia como siempre, o precisamente adaptarse a todo eso que uno encontró y tratar de compartirlo en la medida que se pueda. Y a mí me parece que este tipo de cosas nos acercan un poco más a los profesionales de la historia con la gente. Claro. Porque me ha pasado el otro día en una reunión institucional en una escuela que una profe me dijo, odio la historia, no quiero saber nada, me aburre. Y bueno, entonces es una profe de educación física que le mando un saludo enorme porque re buena onda, pero ella me dijo la verdad, mira, me aburre. Entonces en un ratito le empecé a contar algunas cosas de la historia y se enganchó y ella misma dijo, no puedo creer que te esté escuchando. Claro. Entonces digo, bueno, a veces pasa por cómo nos fueron enseñando la historia, Sí. porque hay que hacer indefectiblemente una revisión de los ejes curriculares, Sí. de lo que se enseña en las escuelas, de la historia que está plasmada ya como para ser enseñada en primario y secundario y en el terciario también. Y bueno, todo eso lleva tiempo, pero en algún momento hay que empezar por ahí tratar de transitar ese camino. Creo que ahora se enfoca más en despertar la curiosidad de la gente y esto, bueno, te da las ansias de saber más, creo que te lleva desde otro lugar. Y hablando de ansias de saber más, acá trajimos todo preparadito porque el capítulo anterior, vamos a llamar el capítulo anterior, hablábamos de que los refranes también tienen su historia y su origen. Me traje algunos acá para preguntarte, no sé si querés que te pregunte el refrán o me pones en conocimiento, me nutrís de información de cómo es esto. No, pero claro, a ver, digamos para aclarar y para entrar en el tema, ¿no? Sí. Esto también es historia, porque por ahí pasa de que tenemos una estructura formada en nuestro pensamiento de que la historia tiene que ser sí o sí las guerras, las batallas, los acontecimientos, las fechas, qué hizo tal personaje, tal otro, si la antigua Roma, si la caída de Constantinopla, bueno, sí, está bien, todo eso es la historia tradicional, pero esto que traemos nosotros también forma parte de la historia. Sí. Y hace 2 programas atrás, cuando estuvimos hablando de algunas curiosidades, hubo mucha gente que le encantó esto de saber cosas que, esas curiosidades que por ahí se encuentran a diario y que no saben bien el porqué. Entonces, me parece que abordar esto de los dichos, los refranes y ver su origen y de dónde vinieron, es un tema que también le puede interesar a la gente que está desde el otro lado, porque a veces usamos cosas a diario y no sabemos de dónde salieron, ya lo tenemos incorporado a nuestro lenguaje, y la verdad es que nuestro lenguaje es tan rico y a lo vez tan folclórico que la única manera de entenderlo es a través de la historia. Yo por eso te diría, Ricardo, no levantes la perdiz. No levante la perdiz. Sí, lo hemos escuchado un montón de veces.
Esto tiene que ver sobre todo con los cazadores rurales que salían a cazar con perros. Y entonces, ¿qué era lo que hacían? Ellos tenían perros perdiceros que iban olfateando hasta captar en qué parte del campo había una perdiz. Cuando la perdiz levanta vuelo, el cazador la puede cazar. Claro. Pero como había muchas veces competencias, entonces podía ser de que el otro cazador la case a tu perdiz, la que tu perro levantó, ¿no? Ajá. Entonces, si levantaba la perdiz, el otro como que te cazaba tu perdiz. Ah, Y entonces nosotros esta frase la tenemos tan incorporada que nosotros decimos no levante la perdiz cuando queremos que nos salga algo y que no sabemos si va a salir o no, y que por ahí si sale, si se entera alguien puede robarte la idea o puede hacerlo sí, antes, sí. pero viene de los cazadores rurales que Mira. salían a cazar perdices. Y bueno, justamente no querían eso, que se supiera. Claro. ¿Sí? Y el que se fue a Sevilla. Bueno, eso, viste que, a ver, estamos en una reunión y hasta nosotros lo decimos, porque decimos, bueno, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Y como rima, y parece algo tan común, entonces decimos, bueno, está rimando, debe ser una rima de alguien Sí. que se hizo el gracioso y todo, pero es una historia verídica. Se trata de un arzobispo Ah, en España que se fue de viaje y dejó su trono, mira. se lo dejó a su sobrino. Lo dejó su sobrino a cargo del arzobispado. Tenían como una especie de comunidad y en la cual el sobrino le serruchó el piso, digamos, Sí. a decirlo de una manera. Claro, porque empezó a... Hablando de bichos. Sí, tal cual. Entonces él empezó a hacerse amigo del pueblo, de la comunidad, y la gente ya quería que se quede él, y cuando el arzobispo quiso volver, No. el sobrino se había quedado con su silla. Entonces el arzobispo que se había ido a Sevilla, efectivamente había perdido su silla. No, tremendo. ¿Y le metieron el perro? Le metieron el perro un montón de veces, lo hemos escuchado. Sobre todo, por ejemplo, se utiliza en, en la calle cuando a alguien le venden algo, ¿no? Sí. Supongamos que le vendieron algo que era trucho. Y entonces le dicen, le metieron el perro. Esto viene de la época en la que en los puertos en Europa, por ejemplo, venían los leñadores y vendían leña. Y la leña se vendía al peso. Ujú. Entonces, si en un momento de distracción vos no te dabas cuenta, en la misma balanza donde te ponían la leña, te ponían el perro para que pese más. Ah, Después, no. después te embolsaban la leña ¿En y el serio? perro lo sacaban, claro. No, no Entonces sabía. los vendedores siempre tenían un perro al lado para meter el perro para que pese más. Entonces completabas ahí, por ejemplo, los 10 kilos de leña que te quería llevar, pero en realidad le habían metido el perro, se estaba llevando 7 kilos. No, tremendo lo Sí, que hacía. No, tremendo, eso sí. Este me da miedo el significado ya, gato Eso por sí. liebre. Gato por liebre porque la liebre era uno de los alimentos codiciados en Sí. Europa Central. Ajá. Entonces, por ejemplo, se preparaban estofados, se preparaban algunas comidas así con guisos, con tucos. Y el elemento principal era la liebre, que era un animal muy, muy codiciado. Pero ¿qué pasó? Que hubo lugares donde no tenían liebre y lo preparaban con gato. Ah, ajá. Entonces, cuando te servían un plato Sí. reemplazando la liebre por el gato, se Ajá. decía me metieron gato por liebre. Claro. Porque en realidad no ¿Viste? estabas comiendo liebre, sino que Sí, estabas comiendo gato. sí, sí, no, viste, me daba una cosita eso. No, Pero no. lo Pero hacían, lo de hacían. verdad. No, todo De esto, verdad. sí, todo esto surge de cosas que efectivamente pasaron. Sí, y otro de los dichos muy populares y que uno lo dice y sin saber por qué, la verdad de la milanesa. Esa es la Sí, verdad de la milanesa. claro, la verdad de la milanesa. También tiene que ver, sobre todo en la zona de Italia, cuando se empanaba la carne y se vendía la milanesa, bueno, siempre se la vendía como si fuese de carne vacuna, pero en realidad hacían con venado, con pescado, con pavo, con aves silvestres. Entonces, ¿qué sucedía? Muchas veces en muchos restaurantes te vendían una milanesa como si fuese vacuna, pero Ah, hasta que no la cortabas no te dabas cuenta de qué animal era.
Entonces, recién al cortarla te das cuenta cuál era la verdad de la milanesa. Mirá. De ahí viene el dicho ese. Ahí Así está. que bueno, como digamos, son todas cosas que nosotros por ahí, ese por ejemplo lo utilizamos Sí. a diario también. Otra que no sé si es un refrán, pero lo utilizamos a diario es el me sacó de quicio. Cuando alguien se enoja, sí. Ajá. Quicio se le llama a los ejes de los marcos de la puerta. Entonces, cuando nosotros tenemos una puerta, por ejemplo, que no encaja en su eje Sí. y que no puede cerrar porque se te salió del eje, esa parte de arriba se llama quicio. Entonces, me sacó de quicio es me sacó de eje, de alguna manera, digamos, lo que dijo, lo que hizo, me sacó de mi eje normal, de mi tranquilidad, pero hace referencia a eso, a las puertas. Pero bueno, son parte por ahí de lo que nosotros vamos utilizando a diario. Algunos por ahí a veces me pregunta la gente en la calle y me van diciendo también. También hay algunos de malas palabras, pero eso no sé, vamos a ver. No no sé si nos vamos a meter en un berenjenal. ¿Qué pasó? ¿Tiene significado? Sí, las berenjenas es bueno, nosotros acá lo vemos como algo muy banal, pero en realidad las berenjenas, en el caso de Europa, en Europa Central, donde había grandes plantaciones de berenjena, Ujú. eh, había, por ejemplo, una variedad, una planta que era muy grande y que tiene unas hojas que son muy punzantes para la piel, que te Ah, raspan todas. Entonces, los cosecheros que se metían a sacar el fruto, la berenjena, si no se vestían bien, terminaban todos lastimados. ajá. Ah, Y por eso se decía se metió en un berenjenal, cuando salía todo lastimado mira. y estaba, digamos, herido o se había metido en problemas, se decía se metió en un berenjenal. Ahora se lo adapta, por ejemplo, a eso, a que se metió en un problema Sí. bárbaro porque salió completamente o lastimado o herido o molesto, pero viene de las plantaciones de berenjena de Europa Central. Y como estaban más, digamos, en lo que es plantación, estaban más incorporado a esa cultura, se sabían los significados. Después en el tiempo uno va perdiendo, digamos, el sentido y lo sigue Sí, reiterando como mecánicamente. no, claro, Por ejemplo, dormir como un lirón. sí. Lo cambian como tirón, pero en realidad es dormir como Sí, un lirón. sí, han dicho dormir como un tirón o incluso han dicho dormir como un león. Sí, Y entonces nosotros decimos, pero para, los leones duermen, ¿será que duermen todo el día? ¿Cómo es? O sea, y en realidad el lirón es un roedor, es un animal, es un roedor parecido, por ejemplo, al cuis, que tiene la particularidad de dormir mucho. Duerme todo el día. wow. Se levanta, solo come un poco, después duerme. Entonces, cuando se dice durmió como un lirón, hace referencia a ese roedor. Ah, bueno, ahora nos enteramos, ¿Sí? porque si no con este dicho andamos como turco en la neblina. Sí, eso también me lo han preguntado, Ah, mira. porque me dicen, che, ¿cómo puede ser un turco en la neblina? ¿Qué tiene que ver? Y si uno se pone a pensar, sí, ¿dónde viste un turco en la neblina si ellos viven en otro ambiente? Claro. ¿No? Y al mismo tiempo, cuando yo era más chico, trataba Ujú. de razonar con esto, pensaba cuando en la adolescencia, digo, "Ah, debe ser porque los turcos vinieron acá y se encontraron en la neblina y estaban perdidos, Sí. ¿no?". Entonces uno va sacando conclusiones apresuradas sobre esos temas, pero en realidad eso es una deformación del lenguaje porque la frase original es perdido como tucu en la neblina. Bien. El tucu es la luciérnaga, Ah. que sobre todo estaba en la zona de Tucumán, Ajá. de Salta, bueno, en Tafí del Valle había muchos. Es el famoso bichito de luz, que allá le dicen tucu. Entonces, claro, en las mañanas que hay mucha neblina, Ujú. no se lo ve Sí. al tucu, a la Claro. luciérnaga. Como, Entonces se empezó a decir perdido como tucu en la neblina. Cuando eso llega acá al centro del país y sobre todo Buenos Aires, no tenían ni sí. idea que era el tucu. Ajá. Entonces pensaron que era turco y empezaron a decir perdido como turco en la neblina.
Y eso se hizo tan popular que quedó así, y todo el mundo dice perdido como turco en la neblina. Otro que me llama la atención, se dice, pero bueno, se va perdiendo, pero se dice es como lechón para el pueblo. Ah, sí. Porque Pero esa me causa gracia porque me hace ahí acordar. tengo otra. Sí, me hace acordar a mi papá que siempre decía que mi mamá lo llevaba como lechón para el pueblo, ¿viste? Sí, entonces me quedaba eso y digo, bueno, ¿y cómo será como lechón para el pueblo? También viene de una tradición de los inmigrantes, sobre todo italianos, que vendían los lechones cuando a los poblados rurales llegaban los grandes compradores, eh, todos los pobladores que vivían en los campos salían rápido con sus lechones al pueblo para tratar de llegar a tiempo para vendérselos, porque era la oportunidad de vender todos juntos. Claro. Entonces, el cerdo es un animal que si va junto con otros más, Sí. va, digamos, en manada, derecho, y lo llevaban rápido, todos juntos, los lechones, para el pueblo, para poder venderlo. Claro. Entonces, es cuando vos llevas rápido a una persona o lo Sí. llevas a los tirones y decís, bueno, vení, vamos, apurate, que cambiate, que llegamos tarde. O entonces dicen, bueno, me lleva como lechón para el pueblo. ¿Pero tiene algo que ver con acá a Chancho le llega su San Martín o no? No, pero acá a Chancho le llega su San Martín, incluso lo han confundido con el padre de la patria. Ajá. Y San Martín no Ah. tiene nada que ver con eso. Entonces, después una persona me dijo, será por el alambre San Martín, porque capaz que lo matan con alambre San Martín. Y tampoco era por eso. No. Faltaba que me digan por el cemento, ¿viste? No. Pero en realidad es porque, bueno, San Martín de Tours es el patrono de Buenos Aires. Y de hecho en Francia hay una ciudad que se llama San Martín de Tours. De ahí viene la tradición que se hacía aquí también de celebrar a San Martín de Tours en noviembre y comer lechón. Ah, bien. Entonces el pobre lechón sabía que cuando llegaba la fecha del patrono de Buenos Aires, que era San Martín de Tours, le llegaba la muerte. Ah, Entonces dice, era a cada grave. chancho le llega su San Martín. Bien. Era como, digamos, decir, bueno, el final, el final del animal le llegaba en la época de San Martín de Tours. Y después eso se adapta, por ejemplo, para decirlo en la gente cuando Ajá. lo hemos escuchado infinidad de veces, que por ahí estamos hablando con alguien y alguien nos dice, bueno, déjalo a esa persona porque ya le va a llegar, a cada chancho le llega su San Martín. Ah, claro. Claro, como diciendo, bueno, el mal que hizo ya le va a volver o ya le va a llegar. Bueno, viene de ahí. Sí, sí. Hoy se dice karma, por ejemplo. Claro, hoy se dice karma. Hoy se dice karma y dentro de 50 años van a estar analizando eso, Claro. por qué se dijo así. A mí nadie me pisa el poncho, Ricardo. Esto es algo bien rural. Sí. Y tiene que ver con los desafíos entre gauchos. Entonces, el gaucho, por ejemplo, que buscaba un desafío, que buscaba una pelea con otro, Sí. sea por diferentes motivos, por juego, por mujeres, por lo que fuera, ¿qué hacía? En una ronda, en un zapateo, en un desafío, revoleaba el poncho y si realmente alguien que aceptaba ese desafío, por lo que fuera, por los motivos que dijimos antes, le pisaba el poncho. Ah. Si le pisaba el poncho, aceptaba el desafío y ahí se trenzaban a cuchillazos. Claro. Si no le pisaban el poncho, es porque nadie aceptaba el desafío. Ajá. Entonces, cuando un gaucho decía, a mí nadie me pisa el poncho, quiere decir, a mí todos me tienen miedo, a mí nadie me acepta el desafío, o conmigo nadie puede. Ah, Entonces, bien. eso se sigue utilizando. Bueno, por eso también en canciones como chamamés y demás lo seguimos escuchando, Por ¿no? supuesto, el chamamé tiene mucho de esa connotación antigua. Si seguís, bueno, de esta manera te vas a ganar un viaje y ya tenemos todos los numeritos, a ver hasta que las velas no ardan. Bueno, ese tiene un significado muy, ¿Qué pasó? muy íntimo. Ah, El de las velas no ardan se utilizaban los prostíbulos. ajá, bien. Entonces, en la antigüedad, cuando un hombre tenía intimidad con una prostituta, su turno terminaba cuando se apagaba la vela.
No me digas. Exacto. Entonces, hasta que las velas no ardan, era la situación. Él podía estar ahí hasta que las velas no ardan. Después ya terminaba su turno y tenía Sí, que irse a su casa o venir el claro. siguiente, dependiendo la hora, no sé. Una forma de medir el tiempo Es una que forma de medir tenía. el tiempo que hoy se utiliza, por ejemplo, cuando decimos, che, ¿hasta qué hora nos juntamos? Bueno, hasta que las velas no ardan. Claro. Es decir, no importa, toda la noche vamos a Ujú, disfrutar, vamos a pasarla bien, vamos a bailar, vamos a comer. claro. Hoy se utiliza como algo Sí. más común, pero el origen es ese, son los prostíbulos. Otra cosa cuando tenés que pagar algo, garpar dicen hoy en día, Mm. y no es mucho lo que te cobraron, generalmente se usa, no, pero es una bicoca. ¿Puede Sí, sí. ser que es Sí, ahí o estoy dando mal ejemplo? no, claro. La bicoca se utiliza para esto o Ujú, para cuando algo resulta muy fácil. ujú, Cuando algo, vos decís, bueno, la verdad que tuve una suerte bárbara con esto. Compré este auto, me salió una bicoca. sí. Pero el origen de eso viene de una batalla en Milán, en Italia, en 1522, donde derrotaron al ejército del rey en cuestión de segundos. Ujú, Y como esa batalla fue tan fácil, ujú, la terminología que utilizaron en el parte ujú, de guerra, ujú. utilizaron esta palabra y pusieron que la batalla duró apenas un segundo y que fue una bicoca. Y de Ajá. ahí quedó, como Ah, cuando algo es muy fácil, sí. cuando algo es una chance inmejorable, bueno, es una Ah, bicoca. cuando es algo fácil Sí, sería. sí. ¿Y a qué te suena cuando es mala yunta? Bueno, hoy lo utilizamos también porque a ver, por ejemplo, voy al ámbito escolar, ¿no? Sí. A veces nos pasa que tenemos que separar a determinados alumnos porque juntos son mala yunta. Si Ajá, los separamos, por ahí trabajan mejor. ajá. Esto se aplica a todo. A dos personas que están, por ejemplo, en el trabajo y que por ahí juntos se distraen o no hacen nada y Ujú, por separado más o menos rinden o trabajan bien. Lo de mala yunta viene precisamente porque cuando ataban los dos bueyes o las mulas para los viajes, para las cargas, ellos estaban unidos por el yugo. Si uno de los dos se portaba mal, si uno de los dos, ya sea la mula o el buey, por ejemplo, tenía algún comportamiento malo, estaba unido a ujú, través del yugo con ujú. el otro iba a tener el mismo comportamiento. Bien. Si los dos iban parejitos, no había ningún problema. Pero si los dos, si alguno de los dos era mañoso, automáticamente el otro también era mañoso. Ajá. Entonces, juntos eran mala yunta. De ahí viene la frase. De ahí viene la frase. Y ahora que te estoy escuchando, que cada cosa tiene su significado, hasta coherente, ¿no? Porque Sí, todo tiene un origen. Por sí, allí, cuando uno dice hay algún tipo de problema y acusa a una persona de que es responsable de hacer eso, esta persona estuvo sembrando cizaña, solemos sí. decir, sembró cizaña. Entonces, ¿es la siembra y es la cizaña algo en referencia a Sí, esto? la cizaña es una maleza. Es una Ajá, maleza que nace en las plantaciones de trigo y que perjudica al bien. trigo. Mm, Eh, y sobre todo en los inmigrantes alemanes e italianos, la maleza era algo muy mal visto, era como que oh, te arruinaba la cosecha, ¿sí? Entonces cuando esto después se empezó a adaptar a las personas, cuando una ujú, persona venía y hablaba mal de la otra, se sí, empezó a decir, bueno, está sembrando cizaña, porque está trayendo maleza, ajá, bien. está diciendo algo que no es para que yo me ponga Ujú, mal, para que yo me enoje, etcétera. Eso era sí, sembrar cizaña. Era que venía a claro, sembrar trigo, el trigo era algo bueno, la cizaña es una maleza que generalmente nace sola, bien, y el hecho de sembrarla es como decir, yo mismo estoy buscando esa maldad, ¿sí? claro. Así que es algo que está recontra incorporado también, lo decimos todo el tiempo. Claro, y está incorporado algo que no es tan nuevo, que uno cree que lo incorporó ahora, que es me cortó el rostro. Pero eso hace mucho que se dice me cortó el rostro. ¿Eso tiene un significado? Sí, me cortó el rostro, tiene un significado que viene de las cárceles en Francia, que Bien. precisamente a los buchones, los Ujú, que delataban a los otros presos, por ejemplo,
con otro grupo de presos o con los policías, le cortaban el rostro, le hacían una marca en la cara para que esa persona esté identificada y aquel que tenía el rostro cortado, nadie le hablaba. Bien. O lo dejaban afuera de cualquier tipo de plan que había en la cárcel. ¿Por qué? Porque esa persona era un buchón. Entonces de ahí viene cortarle el rostro. Era una forma de identificarlo. Viste que hoy nosotros lo hacemos, por ejemplo, cuando alguien no nos da pelota. Sí, que nos ignoran. Nos ignoran completamente y qué sé yo, viste, queremos hablar con alguien y no tenemos esa misma respuesta, bueno, nos cortó el rostro. Pero es algo también de la época medieval. Sí, mirá vos, pero viste que no es algo tan nuevo. Y ese Agarrate Catalina, por ejemplo, también tiene... Claro, agarrate Catalina. O sea, tantas veces lo hemos visto, qué sé yo, hemos visto murgas, hemos visto grupos de música, qué sé yo, hay, sobre todo en Uruguay, ¿no? Pero precisamente ¿por qué? Porque viene de Uruguay eso. Y tiene casi una historia tragicómica, en realidad. Catalina existió. ¿Quién fue Catalina? Catalina fue una trapecista que en el año 1940 ella hacía su show en un circo y que su mamá también era trapecista y su abuela también. Pero su mamá y su abuela, en dos momentos diferentes, no al mismo tiempo, no al mismo día, habían muerto haciendo acrobacias. Cayeron mal y murieron. Entonces, para la gente es como que esto estaba marcado por una tragedia. Entonces, todos iban al teatro a ver a Catalina para ver si se caía, digamos. No te puedo creer. Claro, entonces cuando Catalina hacía las acrobacias, le decían, todo el mundo le gritaba, agarrate Catalina, Mirá, vos. para que no pase eso, para que no ocurra la desgracia, ¿viste? Sí. Entonces quedó el dicho popularizado desde aquel entonces. Mirá, esto me da curiosidad, pero bueno, viste cuando hay una infidelidad que le Ojo con lo que vas a decir. No, te puso los cuernos. Ajá. ¿Por qué te puso los cuernos? ¿Por qué asocian poner los cuernos con una infidelidad o que te engañó? Bueno, lo que pasa es que ¿Tiene significado? tiene un significado. ¿Televisivo? Sí, se puede contar. También viene de la época vamos a ir mucho más atrás en la historia, en la época del feudalismo, ¿no? Allí había gente de clase baja que pertenecía a un señor feudal, a un caballero, que era como su dueño, ¿sí? Y ese señor era un noble, era un honor estar con ese señor. Ese señor podía elegir una mujer de uno de los empleados para tener intimidad. El marido de esa mujer tenía que tomarlo como un honor que le haya elegido a su mujer. No podía decir nada el pobre cornudo. Claro. Entonces, ¿de dónde viene esto? Que este señor, este caballero, para que no lo molesten, colgaba en la puerta de la casa una ornamenta, un cuerno de buey, de vaca, de toro, lo que sea. Colgaba los cuernos en la puerta, que ese era el significado. Claro. De que no lo podían molestar porque él le estaba poniendo los cuernos al empleado con la mujer, ¿sí? Pero claro, ¿y cómo se transgiversó las cosas? Porque antes era un honor. Claro, entonces le ponía los cuernos, porque los cuernos estaban colgados en la puerta. Claro, sí. Y la obligación del marido era contarle a todo el mundo, era buscar a la gente del poblado, decir, miren, ahí en mi casa están los cuernos, me están poniendo los cuernos. Claro, no, a partir era como un honor, digamos. A partir de ahora que me lo cuentan los voy a felicitar. Y claro, yo no sé si estaban contentos, pero tenían que hacerlo por obligación. Sí. O sea, quizás que el marido no estaba de acuerdo, pero tenían que hacerlo porque, no, mirá, es un honor lo que te está pasando, ¿entendés? Y él encima
tenía que contarle a todo el pueblo de que en ese momento ahí estaban los cuernos colgados en la puerta. Aparte tenía que darle difusión al hecho. Claro, tenía que darle difusión al hecho, tal cual. Quedaba como bola sin manija, no sé si... Oh. ¿Qué pasó? Claro, como bola sin manija. Porque esto viene de la época acá en Argentina cuando se utilizaban las boleadoras. Ajá. Nosotros hablamos alguna vez de los boludos que manejaban las boleadoras. Sí. Pero Hacemos un stop, le pedimos a la gente que vaya capítulos atrás claro. en YouTube, en donde se hablan de los dichos y refranes también. Sí, de curiosidad de la historia, hay un poco de todo, sí. Ahí van a entender de lo que le hablo. Sí. Sigamos. Y bueno, y entonces, bueno, esa era la boleadora que no tenía tiento. Pero los pueblos originarios usaban unas boleadoras que eran 3, Bien. con un tiento, una soga que era lo que la hacían girar y se la revoleaban al enemigo o a un animal si querían cazar. Y si esa boleadora no tenía tiento, era una bola sin manija. Ah. Era una bola sin manija. Ajá. Entonces era mucho más difícil de manejar y mucho más difícil de encontrar también, porque se perdía, la revoleaban y se perdía. En cambio, Sí. con el tiento, por ahí uno veía la soguita, la levantaba nuevamente, etcétera. Entonces, andar como bola sin manija es eso, andar perdido, completamente desorientado. Pero viene de la época digamos, de la construcción de los rudimentos de la patria aquí en Argentina. No, tremendo. ¿Y darle un changüí también por la palabra es argentino o no? Bueno, nosotros lo utilizamos a diario y hoy casi que hasta un changüí es dame un ratito, pero en realidad no es así. El changüí viene de los gitanos, Ajá. de la lengua de los gitanos, que en muchísimo tiempo en España incorporaron los españoles eso y lo trajeron hacia aquí. Dicho sea de paso, abro un paréntesis, a los gitanos se le dice gitanos por error, porque Bien. son originarios de India y por su tez morena. Ellos cuando empezaron sus migraciones se fueron a África, después se fueron a Europa, estuvieron en Ucrania, en España, pero como eran de tez morena, en Europa pensaban que venían de Egipto. Sí. Entonces lo empezaron a llamar egiptanos. Ah, Y después, por deformación del lenguaje, le quedó directamente cortada la palabra en gitanos. ajá. Pero en realidad ellos a sí mismos no se llamaban gitanos. Ellos eran hindúes. Claro. Pero bueno, viene de ahí, de esa época, de ahí viene el término gitanos. Bien. Y una de las palabras que utilizaban era el changüí. El changüí era la estafa. Significa engañar a alguien. Es el engaño, es la estafa. Entonces, darle un changüí es darle una ventaja a la otra persona sabiendo que aún así va a perder o que va a ser engañado o estafado por mí. Yo le doy el changüí, pero igualmente lo voy a engañar o le voy a dar el changüí de que piense que tal cosa, pero yo sé que no es así el resultado de eso. Pero lo empleamos bien entonces, porque, o sea, el empleado está bien. En ese momento, o sea, No. pues, si lo empleamos de esa manera, sí. Sí, no. Pero si nosotros decimos, dame un changüí Sí. que tengo que resolver esto, Sí. se confunde por ahí con el ratito, con dame un Claro. tiempo, dame un espacio, dame un ratito más que resuelvo esto y después hacemos lo otro. Ahí no. Lo que no entiendo en otro de los dichos cuando están contando una situación y no te cierra lo que te están diciendo y te dicen, acá hay gato encerrado. Porque encerraron un gato. Claro, ¿viste? Porque uno se imagina el gato encerrado Sí. en una bolsa, pobre. Claro, acá hay gato encerrado. No, lo del gato encerrado viene porque en la antigüedad cuando los gatos morían, le sacaban la piel, el cuero, y hacían carteras. Oh, Y esas carteras las utilizaban sobre todo las damas refinadas para guardar sus joyas o para guardar dinero o cosas importantes. Esas carteras que estaban hechas con piel de gato. como hacían con la piel de conejo, lo hacían con los gatos. Exacto. Entonces, muchas veces, como se sabía eso, había ladrones que entraban a esas casas de la gente
que tenían mejor poder adquisitivo y que lo primero que pedían era dónde estaba el gato encerrado. Porque el gato encerrado era esa cartera hecha con piel de gato que tenía objetos valiosos guardados en algún lugar de la casa. No me digas. Entonces le decían, acá hay gato encerrado, acá hay gato encerrado. Le decían, querían descubrir la verdad. La verdad era descubrir la plata. Ajá. Que hoy se adapta a esto, a descubrir la verdad. Acá hay gato encerrado. Cuando hay algo que no nos cierra, como bien dijiste vos, Sí. bueno, es eso, es el gato encerrado, pero viene de ahí. La primera vez que escucho la explicación. Claro, las mujeres de alta sociedad guardaban sus joyas en ese tipo de carteras. Claro. Y eso se dejó hacer, obviamente, ¿no? O sea, ya estamos hablando de muchos años atrás. Sí, sí, estamos hablando de la época de la Edad Media, pero yo estimo que sí, que se dejó de Claro, hacer. sí, Ojalá, sí. pobres gatos. Sí. Y otra de las cosas es cuando decimos se tomó el palo. En vez de decir se fue, alguien que se va, se tomó el palo. Se tomó el palo. En España hay una costumbre que perdura hasta el día de hoy y que también se utiliza, por ejemplo, en México y en algunos lugares de Colombia, que son las corridas de toros. Entonces, largan los toros, primero los provocan, pobres animales, le pasa todo, y después salen todos corriendo, porque la gracia es correr y que el toro no te agarre. Y entonces había gente que, esto ahora lo hacen por pasillos de ciudades, pero antes lo hacían en el medio de los campos, y tomarse el palo era la gente que se iba y se escondía atrás de un palo para que no lo agarre el toro. Ajá. ¿Entendés? Mientras los otros corrían, siempre había algún vivo que se quedaba escondido atrás del palo y ese se tomaba el palo, desaparecía. Y eso lo aplicamos para hoy cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué tal o tal persona se fue o desapareció? Bueno, y decimos se tomó el palo. Viene de ahí. Viene de ahí. Y claro, y uno los ve porque hasta el día de hoy lo siguen haciendo como tradición y lo muestran en las cámaras. Claro. Y hay gente que se pone detrás de los postes. Lo hemos Claro. visto, claro. Sí, o sea que ya todavía lo tienen Sí. incorporado. Ahora me preguntaba, ¿los cocodrilos lloran? Porque ahora te dicen esas lágrimas de cocodrilo, no te las cree nadie. Claro, ahí está, esa frase es la que mejor se aplica a eso. Generalmente nosotros asociamos las lágrimas de cocodrilo con algo falso. Pero está buenísima la pregunta. Todos se preguntarán, ¿pero por qué los cocodrilos lloran alguna vez? El cocodrilo llora cuando come su presa. Entonces, cuando el cocodrilo, por ejemplo, caza cualquier otro animal, que puede ser una cebra, por ejemplo, ¿no? Por el tamaño, y lo ves en ese accionar, empieza a llorar. Pero no llora de tristeza, llora por una presión ocular del movimiento que hace en su mandíbula y se le caen lágrimas de los ojos a los cocodrilos. Entonces esa lágrima es una lágrima falsa, no es una lágrima de sufrimiento. No hay emociones. Claro, no hay emociones, todo lo contrario, se está comiendo su presa. Sí, sí. Entonces de ahí viene lágrima de cocodrilo como una concepción de algo que no es real. Mira, y después tengo marcado por aquí palabras que son derivadas del inglés, Sí, que también forman parte de estos refranes o dichos. Una es irse al humo. sí, irse al humo, sí, irse al humo. Bueno, está muy asociado, por ejemplo, con la época de los malones. Los malones eran, para la gente que nos está viendo, eran aquellos momentos en los cuales los pueblos originarios se juntaban y atacaban a los invasores. Eso eran los malones. ¿Cómo se organizaban? Con señales de humo. Cuando uno de los jefes de la tribu hacía señales de humo, significaba que los invasores estaban cerca, fueran quien fueran, por ejemplo los españoles, los portugueses, los ingleses. Los demás veían las señales del humo y lo que hacían era irse al humo. ¿Para qué? Para prepararse para la batalla. Sabían que eso era ir hacia la batalla, a enfrentarse, a meterse, digamos, en la contienda, a enfrentarse a los demás. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros estamos efusivos, enojados, impulsivos, decimos, bueno, me fui al humo, o se me vino el humo, Se fue el humo, se claro. fue al humo, se fue el humo, se Sí, le fue el sí. humo, se le fue encima. Bueno, esa era la acción que tomaban los pueblos originarios con las señales de humo Claro. cuando tenían que defenderse, por ejemplo, de los invasores. Mirá. Así que, bueno, y esto que vos hablabas de las palabras derivadas en inglés, es un poco también lo que dijimos en otro programa sobre el chimichurri.
Ah, sí, Así sí, que sí, sí. búsquenlo. Vos que Chupichur en el otro capítulo anterior. Sí, ahí por ejemplo tenemos palabras que como nosotros, la mayoría de la población no sabe inglés, Ujú. yo me incluyo, hay gente que sí, que sabe un montón, pero la mayoría no, por ahí en cuanto a la pronunciación y demás, nos cuesta un poco. Entonces a veces hay palabras que las decimos de nuestra forma y quedan. Ujú. Y así fue el caso de, por ejemplo, overall, Overall. overall, ¿sí? Que nosotros hemos escuchado sobre todo en las personas Sí. más grandes, me pongo el overall y Y no, salgo. claro. Y el overall es el sobre todo en inglés, que es overall. Oh, Entonces overall. es overall, es Tremendo. overall. Nosotros, claro, lo Lo incorporamos. mismo Popeye, el dibujito, el Ajá. Popeye. Nosotros lo vemos y decimos, bueno, este es Popeye, el que come la espinaca, pero Popeye es ojos saltones, Popeye. Ah, mirá vos. Entonces, originalmente es así. El dibujito se Ujú. llama ojos saltones, Ojos saltones. es Popeye. Y Qué nosotros va. acá decimos, bueno, Popeye. Sí, sí. Googleé Popeye para los que son millennials y no conocen. Sí, Claro, porque no tal sé. cual. Y después otro que es un caso muy particular es el de los perros. ¿Cómo le llamamos nosotros a cualquier perro que vemos por la calle? Lo vemos y no sabemos el nombre, lo primero que le decimos es Ajá. Firulais. Férula. Firulais, bueno, no sabemos cómo se llama Firulais, Firulais, vení, Firulais. Y bueno, Firulais viene también de la época en la cual los ingleses traían sus perros de raza y Ujú. no querían que se mezcle con el perro del campesino. No te puedo creer. ¿Por qué? Ah, Porque el perro del campesino era un perro común y en cambio el del inglés era free of lice, ah, es decir, libre de pulgas. claro. Entonces ellos explicaban que no querían que se junten los perros, que no querían que se mezclen porque uno era free of lice, es decir, libre de pulga, y el otro era pulgoso. De free of lice salió firulais porque Firulais. el campesino no le salía de decir free of lice. Claro, decía Entonces, Firulais. firulais, firulais. Y eso quedó tan incorporado que hoy vemos un perro y le decimos firulais. Es gracioso. Sí, gracioso. Es gracioso. Y algo que no nos imaginábamos No, tampoco, no, ¿no? tampoco. Otra cosa que a veces te dicen, no, ¿qué vas a ir si es un atorrante? Atorrante, ¿El sí. atorrante de qué historia viene? El atorrante viene de la época en la cual Buenos Aires estaba construyendo los primeros desagües pluviales. Entonces habían traído caños muy grandes para los desagües y esos caños tenían una inscripción porque venían de Francia y tenían su marca que decía A Torrent. Ujú. A Torrent. Como eran de una empresa francesa, en todos los caños gigantes para los desagües pluviales de principio de siglo XX decía A Torrent. Ajá. Esos caños quedaron como un año parados hasta que se empezó a hacer la obra. Y en ese año que quedaron parados, se llenó de gente que empezó a vivir ahí. Sí. Y esa gente que empezó a vivir ahí, había de todo, había lilleras, había Ujú, indigentes, ujú. había de todo. Se los empezó a llamar atorrantes, porque Ajá. estaban viviendo dentro del caño que era de marca Atorrant. Ah. Entonces era como que después se empleó la terminología como decir, bueno, este es un atorrante porque no tiene casa, Ujú. porque vive ahí de la nada, porque come cualquier cosa, porque hace cualquier cosa, etcétera. Sí, Pero viene de sí. ahí, de esa época de Buenos Aires de principio de siglo. Un Buenos Aires que en el cine de la historia, el cine argentino en blanco y negro, que a veces no sé si te gusta mirar, Mm. uno escucha el atorrante está continuamente y otras Sí, palabras la usaban de normales como croto, por ejemplo. croto. ¿Pero qué significa? El croto, sí. Bueno, el croto viene por el ministro Croto. Había un ministro de trabajo de apellido Croto Sí. en Argentina, que lo que hizo fue sacar un decreto mediante el cual todas las personas que no tenían recursos económicos pudiesen viajar en tren o en tranvía o en bondi, que el Ujú, bondi es una palabra de origen brasilero también. Eh, entonces todas esas personas tenían su certificado para poder viajar. ujú. Y ese certificado era el certificado de Croto, porque Bien. Croto era el ministro de Trabajo que le dio. Ah,
el certificado. Entonces ellos eran los llamados crotos. Entonces después se lo empezó a tratar despectivamente. Bueno, ahí van todos los crotos. Mirá vos. Los crotos viajan, los crotos qué sé yo. Y los crotos también, por ejemplo, cuando viajaban de un lugar a otro, paraban en algún lugar y se hacían como una, si estaban durante un tiempo en un determinado lugar, se formaba una pequeña choza Sí. que era una crotera. Ajá. Era donde vivían los crotos. Entonces después el gobierno empezó a hacer también pequeñas casitas muy sencillas donde las personas se metían adentro, ahí vivían, si hacían alguna tarea rural o lo que sea, Claro. y eso era crotera. Y de hecho tenía escrito arriba crotera. Todo de un apellido salió. Sí, salió de ahí, Dios pero bueno. mío. Después, bueno, hay otra cosa impactante cuando, bueno, alguien no quiere, o sea, no es muy generoso, digamos, con la plata o no quiere pagar algo, Sí, o va, todos sí. llevan para comer y él lleva el juguito nada más y en sobre, y le dicen, este es un pijotero. ¿Eso de dónde Sí, sale? me hace acordar algunos. Un saludo a la gente conocida de Ricardo que es pijotera. No, pero Sí. es algo, ¿de dónde viene? Bueno, el pijotero viene de la época de los pescadores de merluza. Ajá. Resulta que a la cría de la merluza se la llama pijota. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esa cría es muy pequeña, tienen que devolverla. Sí. Y porque el pejerrey para la comercialización o para el consumo tiene que tener un determinado tamaño. Claro. Entonces, había pescadores que no la devolvían, que sacaban esa cría chiquitita que se llamaba Ajá. pijota y la guardaban en su saco, Sí. que se quedaban con algo, ¿entendés? Ajá. Entonces a ellos se los empezó a llamar los pijoteros, porque eran los tacaños, eran los que no devolvían, Bien. eran los que ambicionaban más, querían a toda costa guardarse todo. Entonces se lo empezó a llamar pijoteros. Y Claro. eso después se adaptó para el tacaño, para el amarrete, el que se guarda todo, el que no comparte, o el que ambiciona más, el pijotero. Pero viene de ahí el término. Pero de un lugar así se hizo tan masivo, ¿no? Porque Sí. eso pasaba en esas comunidades que tenían esa actividad específica, Sí. la masividad del pijotero, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, es un término que viene precisamente de los pescadores de merluza. Mirá, Así que, y bueno, una o dos más y ya, Sí. porque la verdad que te estás ganando el viaje. Saludamos a Turismo Valori. ¿El absorbe calcetines, para decirlo delicadamente, o chupamedias? chupa media, ¿Cómo sí. chupamedias? ¿Por qué chupamedias? Sí, chupa media, sí, porque había en la sociedad europea de la Edad Media, precisamente había personas que, bueno, que se hacían lustrar sus zapatos y que siempre había gente que estaba con ese oficio, pero también había muchos de ellos que le llevaban chismes No me de digas. de la gente, de lo que se decía en lo popular a los señores importantes de la sociedad. Entonces, se sabía que cuando una persona estaba en esa acción de acomodarle las medias, ilustrar los zapatos, etcétera, era porque se estaba demorando más la cuenta, porque seguramente le estaba comentando algún chisme y se había transformado automáticamente en el chupamedias del jefe o del señor más importante, en detrimento de los demás. Entonces se le empezó a llamar chupamedia, porque parecía, en la acción, en la posición que trabajaban, etcétera, parecía que le estaba chupando las medias al otro. De ahí también viene el olfa que es el que, en alusión a los perros que van olfateando las medias siempre. Ah, o sea, la posición, la actitud ya Sí. dio para, digamos. Sí, Pero que para había, hacer. algo hacía también la persona. Claro, que por supuesto. transmitía- Le transmitía información, era chupamedia del jefe. Era chupamedia, así que bien puesto. Y para ir cerrando, algo que, bueno, uno dice, malas palabras. ¿Qué son las malas palabras, Ricardo? ¿Hay malas palabras? Sí, hay malas palabras.
a ver, no, no quiero que nadie se ofenda, ¿no? Porque en realidad estamos contando historias. ¿Qué pasó? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una expresión muy adaptada a nuestros días, que siempre hablamos de un genital de un animal, de un ave. Ah, sí. Y siempre tenemos con pobre Lora. Pobre, sí. Entonces cuando hablamos de eso, en realidad no, ese es un dicho popular también, que nace en la época de los prostíbulos y sobre todo por las prostitutas polacas, que al no saber nuestro idioma, ellas todas utilizaban como seudónimo el mismo nombre. Querían llamarse Laura. Ajá. No les salía Laura, decían Lora. Ajá, claro. Lora. Entonces, cuando mandaban a alguien a ese lugar, ¿no? Sí. Era ir justamente con genitales de Lora. Claro. Entonces nosotros decíamos que bueno, tratar a una persona de eso o mandarla a ese lugar Sí. era como tratarla de una persona que no tenía amor, que era insatisfecha sexualmente, que por eso Bien. tenía que ir a pagar por sexo con Lora, que era Laura, que era una Laura. prostituta polaca. Wow, tenía toda una explicación casi científica, te diré. Sí, ¿viste? Tengo esa y tengo una más para cerrar, con mucho respeto, por supuesto, por nuestro público, que no es, suena más fuerte de lo que es, pero no es tan mala. A ver. Nosotros hemos escuchado y se ha popularizado la frase de echarse un polvo. Y eso viene de la época de precisamente de las tertulias que se hacían en las milongas en Buenos Aires, donde había caballeros que consumían tabaco, pero que en vez de fumarlo, lo esfinaban, es decir, que lo aspiraban con la nariz. Al tabaco. Al tabaco. Eso le generaba alergia. Empezaban a estornudar. Entonces eso en una tertulia, en una reunión de gente media paqueta, Sí. generaba molestias. Entonces, ¿qué empezaron a hacer esos hombres? Se apartaban, se iban, por ejemplo, a un lugar oscuro o a algún lugar más alejado de la reunión para consumir el tabaco, para esfinarlo, entonces podían toser o estornudar tranquilos. Después Claro. volvían a la reunión. Y entonces lo decían. Entonces se decía que iban a echarse un polvo, por el polvo del tabaco, que ellos iban a esfinarlo. ¿Bien? Claro. Después con el tiempo, no solo iban caballeros, sino que iban algunas chicas y ya fueron pasando otras cosas y entonces en esas otras cosas fue donde tomó la frase, el significado final que conocemos ahora. Claro, entonces es como que después lo asociaban, si iba a eso con el tabaco, iba en realidad, decían echar el polvo, pero en realidad era otra cosa. Sí, iba a consumar un poco de intimidad. Claro. Bueno, la verdad que hoy hemos aprendido mucho de frases populares y refranes. No, es increíble la cantidad y cómo se desprende la historia y a veces decimos cosas que no sabemos su procedencia, pero bueno, esto esclarece y da un poco de luz a la situación. Sí, además por ahí la idea también es precisamente demostrar de que todo esto también es historia, Es verdad. que hay una historia detrás de cada cosa, que podemos hablar de historia sin la necesidad de estar todo el tiempo contracturados, pensando en fechas, en una cuestión mucho más limitada, sino que esto también forma parte de la historia y que así hay muchísimas cosas más. Entonces me parece que está bueno de vez en cuando tener este tipo de encuentros, así que por supuesto súper agradecido con vos y con el canal para que nos dé este espacio, digamos, que en definitiva termina siendo cultural, más allá de que hoy nos salimos un poco del libreto. No, pero está bien. Y dentro de poco vamos a tener novedades, así que les pedimos que estén atentos en sus casas, porque bueno, se vienen algunos cambios positivos, creemos nosotros, para ir yendo a más gente, para poder articular con todos ustedes y desde ya agradecer que se van sumando cada semana más familias al 3447-430-429, dejando saludos para
para Ricardo, agradecer a la dirección de Canal 10, Daniel y Lisa Pietroboni, Emiliano la edición, Julieta que está en cámaras, y a vos Ricardo, por supuesto, que traes tantas cosas. No sé si ya querés dar un adelanto de lo que te gustaría tratar en la próxima semana. ¿O Sí, tenés...? no, sí, se acerca la fecha del Padre de la Patria, me parece que es un buen momento para hablar de San Martín, pero hay tanto para hablar que no sé cómo vamos a hacer, así que vamos a tratar de ir dosificando la información porque la vida de San Martín fue muy agitada Sí. y ya comienza desde el principio con un misterio como para resolver a ver si Bien. San Martín es realmente hijo de Gregorio Matorras o no. ¿Da para más de un bloque? O sea, ¿da para un programa de radio Sí, por supuesto. extenso? Por Bueno, supuesto. quizás desde ahí sea la próxima con Puede Radio ser, puede Tele, ser. ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Te enganchás? ¿Podemos? Claro, por No sé supuesto. si que es muy un bueno. refrán o dicho popular, te enganchás. No, la verdad que no sé. Ahí, bueno, una que no... Quedamos para investigar. Quedó para investigar. Gracias Ricardo y será No, hasta el por próximo favor. encuentro. Gracias a todos por estar del otro lado y será un placer encontrarnos nuevamente. Gracias, hasta la próxima, siempre por Canal 10, Aerocable Digital, y con más de Detrás de la Historia. Hasta la próxima.